Mi nombre es Rogelio Ontiveros y mi posición será sobre los hechos que no requieren prueba. Bien, vamos a trabajar entonces con el material del profesor Rodrigo Rivera Morales sobre las pruebas en el derecho venezolano. Ahí va a estar sustentada la exposición. En virtud del principio dispositivo, que es el arranque de nuestro sistema probatorio y obra plenamente en el proceso de la obligación, que tiene las partes de alegar los hechos por vía de acción o de excepción y demostrarlos. Casi ningún código ley procesal se ocupa de estos hechos expresamente, y son la doctrina y la jurisprudencia los que nos asisten en su distinción. En el Código de Procesamiento Civil, en el artículo 389, la doctrina nos dice que esos hechos son los que no necesitan probarse. ¿Y cuáles son esos hechos que no necesitamos probar? Son los hechos admitidos por las partes, los hechos presumidos por la ley, hechos notorios, tanto judicial como comunicacional, los hechos evidentes, hechos no pertinentes, imposibles o inverosímiles, los hechos prohibidos por la ley, los hechos inmorales y los hechos negativos. Los hechos admitidos por las partes, comenzamos entonces diciendo que los hechos solo se dan por admitidos expresamente cuando son reconocidos o confesados durante el proceso por la parte. ¿Qué quiere decir? Que se discute lo expuesto en la demanda es una confesión del autor. No es tanto así. ¿Por qué? Porque en la doctrina se asume que no hay el animus confidenti, que es una confesión lo que está en el libelo. Entonces, solo puede considerarse como confesión contenida en el libelo las afirmaciones de hechos que resultaren favorables al adversario y en contra de la posición en que se ha situado el actor. Y otro, el libelo de la demanda no es una prueba, sino la actuación de la parte que contiene la pretensión. En lo dicho escrito no puede haber una confesión, pues no existe el ánimo de aceptar un hecho dañoso ni exponer la pretensión. Se entiende que los hechos confesados expresamente por las partes son hechos no controvertidos, es decir, no es necesario probarlos por otro medio. En el artículo 389 del Código de Procesamiento Civil tenemos eso, que es cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho, y cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, a bien que cada uno de ellos por separado pida el asunto se decida como un mero derecho. Eso es lo que vamos entonces a avanzar en el tema de que se expresan los hechos, se haya aceptado expresamente los hechos, pero se contradice solo en lo que es el derecho. La ley procesal, como lo refiere en el artículo 397, el demandante admite los hechos. Es necesario mirar sobre la admisión de los hechos con las varias hipótesis que tenemos. Tenemos estas dos hipótesis para aceptar esos hechos. ¿Cómo sería? En el momento de la constatación de la demanda o de la reconvención, que es el procedimiento escrito en los lapsos de la admisión de las pruebas, en el 397 del Código de Procedimiento Civil, o en el procedimiento oral, que es en el 868, en la audiencia preliminar, cuyo efecto es declarar tales hechos exceptos de prueba. Se declaran en ese momento, en ese lapso de tiempo. Puede ser por la admisión espontánea en cualquier momento, la confesión o la absolución de posiciones juradas o interrogatorios por las partes que serían el artículo 401 y el 514 del Código de Procesamiento Civil, lo que define que estamos ante un medio de prueba. Eso es lo que nos quiere decir el artículo 401, cuando estamos en ese momento que es un medio de prueba lo que se está presentando. También puede ocurrir que en la parte reconozca algún documento en el lapso correspondiente a lo que supone la aplicación de la regla de valoración y debe examinarse el tipo de hecho reconocido. ¿Esto lo va a hacer quién? El juez. El juez evalúa y valora cuáles esas pruebas pudiesen ser admitidas. También es posible considerar la llamada confesión o admisión tácita, bien porque el demandado está en rebeldía por no asistir a la demanda o enviar a un apoderado para que asista a la demanda. Entonces, porque lo que se dice es que no asistió porque, bueno, está rechazando los hechos, pero se debe asistir. Si no se asiste, entonces donde se genera toda una situación en el procedimiento. En ambos casos, el demandado puede probar que el sentido de destruir los hechos
que ya se han admitido tácitamente, pero no podrá promover o tratar de probar hechos nuevos. Como no asistió, no va a poder probar. En España, el autor Miguel Arocha manifiesta que cuando no asiste y se declara en rebeldía, no es que no los esté asumiendo, ni que él, el demandado, no asume lo que sería esa responsabilidad que se tiene de la pretensión con que está siendo demandado. En materia penal, conforme al artículo 371 del Código Orgánico de Procesal Penal, tenemos que hay un procedimiento especial en la admisión de los hechos, porque la admisión es además de las garantías constitucionales. Eso es lo que debemos en todo momento entender y garantizar que son las garantías constitucionales. Hay unos procesales definidos por el legislador, que son que existe una acusación formal que fije los hechos imputados. El juez debe instruir acerca de la admisión de los hechos y que la admisión se produzca en viva voz ante el juez y sobre los hechos imputados en la acusación y solicite imposición de pena. Cuando sucede eso en viva voz, que puede ser durante el proceso que está dando, y solicita que sea imputado en plena acusación, debe advertirse que esto puede ocurrir otra admisión de los hechos, pero sin renunciar al juicio. No renuncia al juicio, pero admite los hechos. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es una solución procesal, como son los casos que el imputado pretende que le apliquen unos eximentes o atenuantes, atenuantes o que su conducta no es punible. Allí es una situación que se nos presenta donde el imputado pretende asumir de que no se le aplique alguna, no se le aplique la pena, y entonces quiere reducirla o minimizarla, y entonces utiliza los eximentes como psicológicos, algunas de esas situaciones que se dan, y quiere minimizar. Hechos presumidos por la ley. Los hechos sobre los cuales recae la presunción no necesitan ser probados. En el Código Civil, en el artículo 1397, establece que la presunción legal dispensa de toda prueba a quien la tiene a su favor. Quien la tiene a su favor, pues no necesita ninguna prueba porque ya está presumido por la ley. La presunción está condicionada por tres elementos que van unidos, que van a darle su característica, como es el hecho conocido, el desconocido y la relación de causalidad. Los hechos presumidos por la ley, entonces tenemos que se dividen en dos. El hecho juris tantum, o sea, aquella que se acepta y se prueba, que acepta prueba en contrario. Y el juris et jure, que son aquellos que no aceptan prueba en contrario y ni siquiera mediante algún auto se puede promover, en ningún auto para mejor proveer. La presunción no es una prueba de sentido estricto del concepto, sino relevo a excepción de prueba. ¿Qué quiere decir? La parte se beneficia y la exhibe. Podrá promover pruebas y el juez no deberá rechazarla a menos que así lo establezca la ley. El juez revisa y ve si esas pruebas son aceptadas o no. Por eso hablamos de los hechos que son presumidos por la ley. Los hechos notorios. Los hechos notorios son el hecho como suceso o evento proveniente de una condición o característica determinada, las cuales pueden ser conocidas por los miembros de la comunidad, cualquiera sea su grado de cultura y conocimiento. En el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 506, al final de lo que sería ese artículo, lo tenemos en el Procedimiento Civil, la palabra infinit significa al final de lo que es el artículo 506. Y dice, los hechos notorios no son objeto de prueba. Eso está en el capítulo 10 de la carga y apreciación de la prueba. Entonces, decimos que de hecho se puede interpretar extensivamente que no hay carga procesal
de probar y alegar el hecho notorio so pena de no ser considerado. Entonces, el hecho notorio, ¿qué va a hacer? El hecho notorio, si bien es cierto que está libre de carga de prueba, como ya lo escuchamos en este artículo, sin embargo, el mismo debe ser alegado por las partes, ya sea en el libelo de la demanda o en el escrito de la reconvención o en alguna oportunidad del proceso, de modo pues que el mismo forme parte de los elementos del hecho que circunscriben el problema judicial a debatir. Entendemos entonces que el hecho notorio no puede ser traído de oficio por el sentenciador, sino debe ser necesariamente traído en el proceso por las partes. Los hechos de notorios tenemos los notorios judiciales y los comunicacionales. En el tema de lo que es la notoriedad judicial, la notoriedad judicial debe cumplir con los mismos requisitos que la notoriedad común, esto es, tales como hechos que sean solo conocidos por el juez en virtud de un proceso, sino que puedan ser conocidos por todos los jueces y abogados en el ámbito determinado, de modo que pueda referirse como parte de la cultura media de ese grupo en el campo específico. ¿Qué quiere decir? Que todos, según ese hecho, que es un hecho notorio, todos tengan conocimiento de lo que está sucediendo. Por eso debe manejarse un conocimiento de lo que es este hecho notorio. El hecho notorio con notoriedad comunicacional, ¿qué es? En el marco garantista de la Constitución y en conforme a los acuerdos, pactos, tratados internacionales, se debe distinguir del hecho publicitario y de la certeza del contenido. Aquí es interesante que nosotros veamos si es un hecho que no requiere prueba y es a través de los medios de comunicación. Entonces, cuando estamos en presencia de la publicidad, engañosa. Presencia de una publicidad engañosa no corresponde el hecho publicitario con la realidad del producto para que se dé una conducta de tipo de delito. ¿Qué sucede? Nosotros vemos que los medios de comunicación manipulan mucha información y crean opinión. ¿Cuál es el motivo entonces de ese hecho que pudiese ser notorio o no y que pudiese en algún momento tener una conducta típica de un delito? Cuando en un medio de comunicación aparece una publicidad engañosa, tiene que demostrarse que ambos hechos, por ello no puede dársele un carácter general al hecho comunicacional como un hecho notorio. Ya se va a explicar en qué momento sí es hecho notorio comunicacional y en cuál no. ¿Por qué? Porque una publicidad manipuladora puede ser como cierto algo, incierto o falso. Eso se ha manejado bastante en los temas comunicacionales o publicitarios. En la Segunda Guerra Mundial lo manejaron los alemanes, donde decían en una de las publicidades que tenían: miente, miente, siempre miente, que algo va a quedar de esa mentira. Y eso era para manipular a masas. Tenemos entonces que para algunos requisitos el hecho comunicacional pueda ser admitido como notorio en el sentido del conocimiento general de un grupo social, a mi modo de ver, debe cumplir ¿qué? Primero, tener una base objetiva. Esto es, resultado de la información sobre un suceso o hecho constante, que tenga una intersección espacial temporal. Esto es, que el hecho se haya dado en un lugar en un tiempo determinado, que por el conocimiento del mismo se derive de una conducta, pudiéndose establecer como claridad como una causa de comportamiento, y que la información haya sido suministrada pluralmente, es decir, que se presente como cierta en el ámbito de la comunicación social. Hechos evidentes. Los hechos evidentes tenemos que son verdades axiomáticas. ¿Qué quiere decir? Que son propias de varias ciencias. Debe ser absurdo probar, en algún juez, probar que todo, no hay efecto sin causa. Todos tenemos el conocimiento que sí lo hay. Tenemos que el calor dilata los cuerpos. Todos sabemos que eso es un hecho evidente. Que el saber humano
las fuentes comunes del saber humano, sirviéndose libremente de los medios y de los métodos a los cuales siempre se recurre es a la ciencia. No hay provisión de prueba, al contrario, es que carece de toda justificación científica que no pueda ser, que no se pueda probar, pues una de las características de la ciencia es que es progresiva y autocorrectiva y ello se corrige desde adentro. Los hechos que nosotros podemos como evidentes son hechos que según la ciencia podemos tomar y que se puede llegar a un nivel de una demanda. Por ejemplo, no llegó alguna persona o se presentó un hecho específico cuando se cae un puente. Hubo una situación que todos conocemos, que es evidente y que no puede llegar por ningún medio. Eso nosotros lo estaríamos tomando como uno de los hechos evidentes. Hechos no pertinentes, imposibles o inverosímiles. Mutatis mutandi, lo que cambiar, lo que deba ser cambiado. Eso ha sido algo utilizado en varios términos también de la misma política, donde los hechos deben ser impertinentes, irrelevantes, imposibles o inverosímiles. No pueden influir en la decisión. Es decir, no se puede cambiar algo. Lo que se dice, cambiar lo que debe ser cambiado, no, aquí no se puede cambiar. Hay situaciones con estos hechos. De manera que la prueba es claramente innecesaria. Aquí debe privar los principios de economía y se le debe procesar. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que un hecho, durante un juicio, se solicite que se tomen algunos hechos imposibles o inverosímiles, como tratar una sesión espiritista y que se solicite a un muerto que sea el que dé alguna prueba, que traiga una prueba, una sesión espiritista, o tratar de utilizar cartas del tarot para un hecho. Eso es algo que no se prueba. Eso entonces sería un hecho que imposible e inverosímil. Eso no se tomaría entonces en consideración. El artículo 398 estipula que el juez debe admitir aquellas pruebas que sean legales y procedentes y desechar aquellas que parezcan manifiestamente ilegales e impertinentes. Eso es lo que nos quiere decir tanto el COP en el numeral 9, artículo 313, y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que se establece también en su artículo 75. Hechos prohibidos por la ley. Aquí en los hechos prohibidos por la ley, si la ley prohíbe probar un hecho por razones de moral y de cualquier otra naturaleza, resulta excluido el objeto concreto de la prueba, aun cuando se relacione con la materia debatida, y constituye un presupuesto de la pretensión o excepción. Tenemos aquí lo que es los hechos prohibidos, que son en caso de vulnerar los derechos humanos, que nosotros por supuesto en nuestra Constitución lo tenemos en lo que sería el artículo 26 y el control difuso constitucional que se debe en todo momento defender es el 334 con el artículo 26 de la Constitución, donde podría desaplicar la prohibición y admitir la probanza del hecho, puesto que negarlos estaría menoscabando el derecho a la defensa. Por eso debemos tener mucho cuidado en esos niveles que se presentan. Hechos inmorales. Los hechos inmorales deben indicarse que este concepto son hechos contrarios a la moral, a las buenas costumbres. Es indeterminado, por lo que el juez debe establecerlo en cada caso concreto. Si lo excluye, debe haber motivación fundamentada. Para los fines del litigio, es decir, cuando el hecho sea materia del juicio, por ejemplo, una prueba de adulterio, hay que revisar cómo va a ser esa prueba, cómo se va a presentar, cómo se va a llamar a esa prueba para obtenerla, porque no debemos estar vulnerando lo que son los derechos fundamentales que también tenemos en nuestra Constitución, que en el artículo 3 es el respeto a guardar el debido proceso. Pero la prueba no puede ser inmoral. No puede uno, en el caso de la injuria grave, la violación o los actos carnales, traer esas pruebas y presentarlas en público, porque eso estaría menoscabando ese derecho o ese respeto que debe darse a lo que son
los fines lícitos y consagrados por el legislador. Los hechos negativos. Los hechos negativos, durante mucho tiempo, siguiendo la doctrina romana, se consideró que lo negativo no puede ser objeto de prueba, motivado que Nox sub probanza quiso uno de los problemas sea determinar qué es un hecho negativo. Entonces revisamos el hecho negativo. En el derecho procesal moderno admite la prueba del hecho negativo. En este sentido, cuando hacemos una afirmación negativa como María no ha cumplido la obligación, estamos un hecho negando, no ha cumplido la obligación, pero es la forma como se debe interpretar para poder hacerlo, que es que se exige la prueba, es la afirmación María está obligada a, María está obligada. Entonces cambiamos la forma de ese hecho negativo que en un momento no pudo haber sido prueba, lo cambiamos para una forma afirmativa y entonces produciendo una especie de desplazamiento de la carga de la prueba, ya cambia y se convierte, pues María tendría que probar que si ha satisfecho la obligación o que existe otra causa que se exime de satisfacerla. Ese es el trabajo que como abogados nosotros debemos hacer. Muchísimas gracias por su atención.